Hola, buenas tardes a todas, todos. El día de hoy tenemos el placer de recibir a Adán. Él nos va a platicar sobre su tema de tesis, así que pues por favor vamos a darle un fuerte aplauso. Bueno, el tema es tasa de giro como observado en modelos inflacionarios multicampo, pero pues, hay que explicarlo un poco. Vamos a empezar por la parte de inflación. Inflación surge en los años 80 como una propuesta para explicar observaciones cosmológicas o resolver algunos problemas de esas observaciones. Creo que el más conocido es el del CMB o Fondo Cósmico de Microondas. Esto es una representación de la temperatura asociada a los fotones que nos llegan de todas las direcciones. Se descubrió hace unos años y aunque aquí hay colores amarillos, rojos y azules, en realidad las diferencias entre las temperaturas de una zona a otra es de una en 100.000 partes. Es un escenario bastante homogéneo. El problema con esto es que cuando nosotros observamos nuestro universo hoy en día, vemos que se está expandiendo. Y si echamos la película hacia atrás, nos damos cuenta que aquí hay plasmadas regiones que no estaban conectadas causalmente, no podían comunicarse unas con otras. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué se parecen tanto entre sí? No es algo que en física no suele suceder, ¿no? Pensamos que si se parecen mucho es porque llegaron a un equilibrio o ocurrió de alguna forma y estaban conectados. Pero vemos que no pasa. Entonces dijimos, bueno, yo no. Entonces se dijo en algún momento, bueno, propongamos que en realidad el universo estaba en un estado homogéneo y muy compacto y eventualmente ocurrió una expansión acelerada y brutal en el universo, tal que esto puede explicarse. Y uno de los primeros mecanismos por los que se empezó a generar este tipo de expansiones es postular que existe, o que sí, que existe un campo escalar y la evolución de este campo sujeto a un potencial nos provoca la expansión del universo. Uno pone la energía cinética y la energía potencial de este campo en las ecuaciones de Einstein y surge, ¿no? Entonces pensamos que la evolución sucede en una región o inicia en una región alta y aproximadamente plana de este potencial y eventualmente cae hacia el mínimo. Y en este rodamiento lento adquiere energía cinética el campo. Entonces en tanto que la energía cinética sea despreciable en comparación con el potencial, ocurre la expansión. Con el paso del tiempo las personas se dieron cuenta que la naturaleza daba respuestas en términos de muchos campos para materia o teorías de varias dimensiones, igual con muchos campos. Y se preguntaron, ¿será que este tipo de cosas también sucede con muchos campos? ¿Podremos encontrar algo interesante? Y empezaron a echar pues mano y a estudiar los modelos y se dieron cuenta que cuando uno añade grados de libertad a este tipo de modelos, surgen cosas interesantes. En los modelos que estudiaban vieron que aparecían agujeros negros primordiales, ondas gravitacionales primordiales, y eso es fenomenología que llama la atención, es muy atractiva. Entonces, para empezar a estudiar este tipo de cosas, tomamos la acción que estaba por la ecuación 1, donde los subíndices latinos, A a B, representan o están dados para numerar a los campos, son campos escalares. La G mayúscula es el determinante de la métrica de Robertson-Walker para el espacio-tiempo y la G minúscula es una métrica que está dada para el espacio de los campos. Lo podemos ver como una forma de medir en este nuevo espacio o una forma de medir la interacción a nivel cinético entre nuestros campos. Y B es el potencial que depende de todos estos campos escalares. Se pueden encontrar las ecuaciones de movimiento haciendo variación respecto a los campos y además la ecuación 2b es la ecuación de Friedman para un universo espacialmente plano donde dominan energéticamente este campo. Esta phi punto es en realidad una forma de decir o demostrar la energía cinética de los campos en total, ¿no? Por cómo está contraído con la métrica de su espacio. Y bueno, una vez que nosotros hacemos esto, en realidad hay parámetros que nos ayudan a estudiar inflación y son estos de acá. Epsilon h es una forma en la que nosotros podemos saber cuándo el universo se expande aceleradamente y cuándo no. En tanto que esté entre 0 y 1 hay expansión acelerada, en el momento en el que llega 1 la expansión acelerada se detiene y pasamos a otro régimen de otros fenómenos. Delta para phi nos habla de los cambios en la velocidad o en la energía cinética de los campos, debido a que es un tipo de aceleración, está pesada por un parámetro que llamamos parámetro de Hubble, que es h, y epsilon bar phi nos habla de las aceleraciones, no lo vamos a meter mucho en el análisis de hoy,
Y aunque eta h suele ser un parámetro que se utiliza en en el análisis de los escenarios inflacionarios, en realidad es posible mostrar que es una combinación lineal de los primeros dos parámetros. Y el último es un parámetro que nos brinda una relación entre el gradiente del potencial, su magnitud, y el potencial mismo. ¿Y eso por qué es importante? Justo porque en el caso de un campo veíamos que el análisis interesante o la inflación empezaba en regiones espacialmente planas, planas en el potencial y altas. Entonces esto va a ser un parámetro que pues, puede ayudar en el análisis. Una cosa adicional que va a ser importante después es que epsilon h puede reescribirse de esta forma, es decir, como cuadrados, entonces debería estar definida positivamente. Aunque el término cinético pues, está dado por una contracción con la métrica, en los escenarios estándar suele ser positivo, es decir, esa contracción no se hace negativa por cosas raras de la métrica. Eso en escenarios inflacionarios estándar. Entonces, pues ya vimos que hay la palabra multicampo, porque trabajo muchos campos, inflación, porque analizo ese tipo de modelos, pero había otra cosa en el título que se llama tasa de giro como observable, ¿no? Entonces, ¿qué es la tasa de giro? Bueno, al añadir estos grados de libertad, encontramos cosas nuevas. ¿Puedes regresarle, por favor? Otra. En el caso de un campo, cuando uno analiza los cambios de nuestro campo, suceden en esta dirección. Y cuando pensamos en las derivadas del potencial, suceden en la misma dirección. Aumentan y disminuyen según cambie el valor del único campo que hay. Pero cuando añadimos dimensiones a esto, ¿qué pasa? Tenemos un espacio, digamos, de 2, 3 dimensiones en un campo. Y ponemos un potencial. Ese lo podemos definir en todo momento en los campos, en tanto que la métrica no nos haga cosas raras. Pero una trayectoria de inflación nos habla de seguir los valores que adquieren los campos durante nuestra evolución. Entonces, ¿será que en realidad las trayectorias de inflación siguen la sábana que está pintada por el gradiente del potencial o por el potencial mismo? Pues resulta que no necesariamente, y ahí salen cosas interesantes. Para estudiar inflación en este tipo de escenarios, uno agarra una base. En este caso, una de las más conocidas es la base cinética, que está definida por T y N. T, por como está definida, es simplemente un vector tangente a la dirección marcada por los campos, porque está dada por la derivada temporal de los campos. Y N es un vector normal, a T. Es importante tenerlas porque las ecuaciones de movimiento ahora son vectoriales, ya no son escalares. Así que ayuda a descomponer si proyectas tus ecuaciones y te ayuda a resolver más fácil la dinámica. Pero surgen nuevos parámetros. Parámetros que en el caso de un campo no estaban, pero ahora, como les presento esto, parece natural. Los llamamos parámetros de giro. ¿Por qué? Por esta proyección que hay aquí, Bn. Nos habla de la relación que hay, ya sea de ortogonalidad o linealidad, entre n, que es el vector tangente a la dirección en la que se mueven los campos, y el gradiente de b. Entonces nos da una relación entre esta sábana que se pinta por el potencial en nuestro nuevo espacio y la dirección en la que evolucionan los campos. Si es 0, quiere decir que en realidad nuestra evolución sigue completamente el gradiente marcado por el potencial. Y si no, empiezan a surgir cosas interesantes. En este caso, el parámetro que más me interesa es omega pequeña, porque está pesada por h, al igual que se maneja con los demás parámetros. Es una forma de comparar adimensionalmente. Y nu h es una forma de conocer los cambios que tiene nuestro parámetro central, la tasa de giro, a lo largo de la trayectoria de inflación. Por favor. Entonces, esto es algo que les comentaba, es un pequeño spoiler de los resultados. Ahorita. Está pintado un potencial en escala de colores de un modelo que se trabaja posteriormente. La trayectoria negra es la trayectoria de inflación, es decir, seguimos los valores que adquieren los campos a lo largo de la evolución del sistema. El círculo marca el inicio de inflación y la estrella al final. A ver, ahí para el timón. A ver. Ahí es el rojo.
pantalla. Otro. Amén. Ok, gracias. Disculpa. Entonces, aunque no pinto el gradiente, está marcado la magnitud del potencial en escala de colores, siendo las zonas azules las más altas, las rojas las más bajas. Aquí la idea intuitiva de lo que es tasa de giro y por lo que pongo esto es que nuestros campos intentan girar en su espacio alrededor, siguiendo el potencial. Si nuestra tasa de giro fuera nula, entonces la trayectoria seguiría la dirección marcada estrictamente por el gradiente. Y por los colores pensamos que en realidad es como un paraboloide, inicia en alguna zona alta y tiende a caer hacia el mínimo o hacia el centro del dominio inmediatamente. En este caso no, los campos intentan quedarse en zonas altas, pero eventualmente fallan, porque no tienen mucha energía cinética al principio, y terminan dirigiéndose al origen, o al mínimo del potencial. Pero si lo consiguieran, entonces empezarían a girar alrededor, ¿no? Y de ahí viene más o menos el nombre de tasa de giro. Ahora, ¿qué es lo que pasó a lo que yo me dediqué en mi tesis? Es, una vez que uno tiene las ecuaciones de movimiento, agarra el potencial de sus derivadas, empieza a derivar y proyectar, encuentra estas relaciones. Sí. Bueno, no. Encuentra estas relaciones. Y son importantes, ¿por qué? Porque nos dan una relación entre el potencial, sus derivadas y la dirección de inflación. Son proyecciones en el vector T y N. Y además están los parámetros que nos interesan con los que estudiamos inflación. Nos ayudan a saber cuánto empieza, cuánto termina y demás, ¿no? Pero hay algo interesante aquí. Cuando uno se pone a analizar estas cosas, aunque hay muchas cosas por decir por ahí, se da cuenta que solo conoce estas relaciones al resolver las ecuaciones de movimiento estrictamente. Y esas pueden ser muy complicadas por la métrica o por el potencial o por la cantidad de campos. Entonces T y N los conocemos únicamente en todo el espacio de campos alrededor, bueno, sobre la trayectoria de inflación. Y más bien será, una de las cosas que me pregunté y que otras personas también se preguntaron fue, ¿será que nosotros podemos conocer muy bien nuestro potencial y muy bien la métrica con la que medimos en ese espacio para extraer información de nuestro modelo? Hubo personas que empezaron a trabajar en eso y dijeron, bueno, tomemos una base que nos sea accesible en todo momento, en todo el espacio de campos, mientras la métrica no se haga singular. Dijeron, tomemos la del gradiente del potencial normalizado y un vector normal ahí. Calcular estos en todo el espacio de campos no requiere resolver las ecuaciones de movimiento que rigen la dinámica de inflación. Y luego pensemos que queremos relacionarlas sin conocer T y N estrictamente. Decimos, ok, en mi espacio de campos existe una trayectoria, pero yo también tengo en esos puntos asociados un vector B y un vector W. Digamos que podemos dar una transformación de una base a otra con el ángulo delta. Entonces supongamos que podemos hacerlo y trabajemos sobre eso. Una vez que echamos el papel encontramos las relaciones 8A y 8B que nos dan un puente entre nuestra tasa de giro y otros parámetros de nuestro interés. Si recordamos, habla de las aceleraciones. Entonces, el ángulo de la transformación y además Z, que nos habla del gradiente, de las velocidades y de la magnitud de H, ¿no? Del parámetro de Hubble. Una vez que tenemos eso, hubo personas que se preguntaron cómo podemos tomar todas estas herramientas para realizar aproximaciones o predicciones sin tener que resolver las ecuaciones de movimiento. Entonces me encontré con un artículo que hacía este tipo de cosas y una de sus propuestas era la ecuación 9. Es decir, ellos dijeron, hay una forma de calcular el parámetro epsilon h para aproximarlo, que en realidad es un parámetro dinámico que requiere, para conocerse completamente, resolver las ecuaciones de movimiento completas bajo cierto régimen. Uno de ellos fue slow roll, que es pensar que estos parámetros que están aquí son mucho menores que 1 y además tomaron un límite en donde la tasa de giro es mayor que esos parámetros sin que necesariamente sea mayor que 1. Y de hecho en varios de los artículos donde empezaron a mostrar que existían agujeros negros primordiales en este tipo de modelos, pues sí utilizan una tasa de giro grande. Y dijeron, bueno, ese es un caso, aproximemos y lleguemos a esto. Lo que me llamó la atención fue este signo de acá.
Los parámetros epsilon b, bueno, epsilon b está definido positivo. El potencial B usualmente es tomado con un mínimo tal que todo el potencial es no negativo. Y el resto de las proyecciones, en realidad, sin tener un potencial y una métrica particulares, no podemos decir nada acerca de su signo. Así que, ¿cómo asegurar que esta aproximación siempre es positiva? No podemos. No se puede, más que en casos muy particulares, ¿no? Dije, pues bueno, si ellos llegaron a una aproximación de este estilo, en este artículo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en medio? Se aproximaron demasiado, ¿en qué lugar le movieron de más y obtuvieron esto? Que no es aceptable en escenarios inflacionarios estándar. Y me puse a revisar todo y me di cuenta de que se podían obtener cosas nuevas. Lo primero que hice fue agarrar dos de las ecuaciones que tienen mayor información, donde proyectamos todo y encontramos un buen de parámetros, estaban pintadas antes en verde, pero las reescribí. Dije, bueno, si en realidad nos interesan los escenarios con tasas de giro grande y con los otros parámetros pequeños, reescribamos esto. La reescribí para darme cuenta en dónde aparecen contribuciones importantes en cuanto a la tasa de giro. Entonces se hace un poco más evidente la contribución de esta omega en las ecuaciones. Si son grandes, a lo mejor hay partes que no podemos despreciar y que a lo mejor ellos sí despreciaron. Entonces, trabajando con esto, dije, bueno, ahora ¿qué escenarios voy a estudiar? ¿En qué escenarios voy a empezar a aproximar? Y dije, ok, pues tomemos el caso más sencillo. Parámetros de slow roll pequeños, o sea, mucho menores que 1, y una tasa de giro en sello grande. No solo más grande que los parámetros de slow roll, sino mucho mayor que 1. Y trabajando con esas expresiones que reescribí y haciendo las aproximaciones adecuadas, yo dije, ok, creo que 11A y 11B pueden ser una buena propuesta para calcular los parámetros epsilon h y omega sin tener que resolver íntegramente las ecuaciones de movimiento. Pero ¿cómo saber si sí o si no es una buena aproximación? Pues parece raro, ¿no? Porque en principio son cosas que deberíamos conocer con dependencia en el tiempo al resolver tus ecuaciones de movimiento. Pero yo aquí les digo, miren, yo les propongo un sistema de ecuaciones con cosas que puedo calcular siempre sin necesidad de involucrar al tiempo y cuya solución es algebraica, ¿no? Les digo, bueno, pues vamos a ponerlo a prueba. Primero veamos que epsilon b, b y las proyecciones de b en los diferentes vectores se pueden calcular siempre. Entonces, dado un punto en el dominio del espacio de campos, sustituyo los valores, hago derivadas, proyectos, son cuentas que siempre se pueden hacer, y en realidad todo esto está lleno de números. Los parámetros importantes son epsilon h y omega. Entonces, una vez que pensamos eso, se vuelve evidente que si es un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces digo, usé matemática y empecé a resolver. ¿Qué modelos utilicé para resolver eso en el dominio del espacio de campos? Los tres mismos modelos que utilizan en el artículo donde me encontré el resultado curioso. El primero es EGNO, es un modelo que surge, bueno, que algunas personas crearon hace unos años por intentar establecer un punto de unión entre dos cosas. Hubo en algún momento un tipo de modelos que se llaman de tipo Starobinsky, que eran beneficiados por las observaciones de Planck, del satélite. Y otro tipo de modelos que eran conocidos o son conocidos como cuadráticos, que eran beneficiados por otro experimento que se llama BICEP. Entonces, en ese momento dijeron, bueno, uno casa con unas observaciones, otro con otras, demos un punto medio que alcance para ambos, y crearon este modelo. Los parámetros y los puntos iniciales de las trayectorias inflacionarias completas, yo no los obtuve, los tomé de los artículos que ya había trabajado mucho del tema, y aquí están las referencias, ¿no? Por favor. Entonces lo que hice fue, bueno, tomemos nuestro espacio de campos, el lado izquierdo representa el potencial, de nuevo la trayectoria negra es la trayectoria de inflación, el punto oscuro es el inicio, la estrella es el final. Yo no la obtuve íntegramente, sino que, o sea, tomé sus parámetros y sí la resolví yo, ¿no? Pero pues ellos ya habían encontrado los parámetros que funcionaban y que casaban con las observaciones. Y luego el lado derecho representa en una escala de colores los valores asociados a la solución de este sistema de ecuaciones para el parámetro tasa de giro o para omega. Entonces aquí encontramos una
un mapa de colores. Las zonas o las regiones en blanco son aquellas en las que yo no fui capaz de dar solución numérica al sistema de ecuaciones. Hay regiones en las que sí se complican las cuentas y a lo mejor me hizo falta o poder de cómputo, ya sea en precisión o en cantidad de iteraciones para resolver, pero son en las que no encontré, ¿no? Y pues esto por sí solo, pues a lo mejor requiere cierto análisis de ver en qué zonas la tasa de giro es positiva, en qué zonas es negativa. Lo importante viene en la siguiente diapositiva: la solución para epsilon h. Pues el sistema de ecuaciones, para resolverlo tengo que conocer las dos, ¿no? Entonces para epsilon h está aquí pintada. El lado izquierdo representa el gráfico para epsilon h que dan en el artículo, que me pareció curioso. Ellos tienen su escala de colores, yo la mía. La cosa es que ellos no reportan zonas de interés en la región baja del campo teta. Y yo en realidad en esa región digo que ya no hay interés inflacionario. Digo que los valores de epsilon h son superiores a 1. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias, y que no reportan explícitamente, es que aquí hay cálculos de valores negativos. Ellos los marcan como pequeños. Sí son pequeños, pero son negativos. Y eso es importante señalarlo. Aunque la región amarilla puede salvarse, porque ellos dicen que es donde no hay slow roll, no hay inflación, no especifican por qué. Pero fuera de la zona amarilla hay cosas que no reportan explícitamente. Y digo, ok, pues sí hay diferencias significativas entre lo que ellos dicen y lo que yo digo. Vamos a ver si lo que yo digo se ajusta a las cosas que se resuelven numéricamente o no. Y lo que hago es, la trayectoria de inflación que tomé, la calculo. Tomo las coordenadas por las que pasa esta trayectoria y yo resuelvo en esas coordenadas particulares el sistema que propuse. Entonces, las primeras gráficas representan epsilon h, la segunda es omega, el color azul es la aproximación y el color naranja es la solución numérica que dan las ecuaciones de movimiento completas. Aunque el epsilon h parece que al principio se parecen y que casa bien, eventualmente se separan en mis predicciones de lo que en realidad se obtiene. Para omega es muy diferente. O sea, aunque inician en regiones medio cercanas, se despega del resultado que debería obtenerse. ¿Y por qué? En mis deducciones supuse una tasa de giro mucho mayor que 1. Pero en realidad cuando uno calcula bien la tasa de giro para ese modelo, para esa trayectoria de inflación, encuentra que es muy cercana a 1, 1.2, 1.4, que es la trayectoria naranja. Y digo, bueno, tal vez es por eso, no está en el régimen que yo estaba estudiando en mi tesis. Y digo, ok, vamos a ponerlo a prueba con los otros dos modelos. El siguiente es inflación angular. Igual es un caso de dos campos, un espacio de dos dimensiones, con una curvatura negativa. En este caso lo podemos imaginar como un disco de radio 1 en el que en la frontera de este disco las cosas se hacen singulares. Entonces toda la dinámica, según el artículo que lo creó, sucede a lo largo, o sea, la dinámica más interesante sucede a lo largo o es muy cercana a esta frontera del disco y eventualmente cae hacia el mínimo, porque pues, tiene que caer en inflación. Digo, ok, bueno, tenemos ese modelo, igual los parámetros los encontraron ellos, yo no. Por favor. Y el primer gráfico es este, aunque se ve muy bonito el mapa de colores de omega, y si se puede decir algo al respecto, es más que nada sobre el cambio de signo o hacia dónde deberían girar las cosas. Las regiones en blanco aquí yo creo que son más por el poder de cómputo, por la simetría que muestran los resultados y en realidad por las simetrías de la métrica y del espacio estudiado, 0, 1, 0, 1, bueno, menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1. En realidad creo que con un poco más de poder de cómputo se colorean el resto de la zona. No creo que haya una nueva física en esas regiones. Lo importante viene en la siguiente. O sea, sí, es importante, ¿no? Pero esta es del punto de comparación porque ellos no brindan un cálculo explícito para omega. Lo hacen para epsilon h. El lado derecho muestra mis resultados, el lado izquierdo los suyos. Ellos reportan zonas de interés que tienen forma de lóbulo al interior del disco de radio 1. Pero yo no. Yo lo pinto casi todo de gris. Y eso indica que ahí epsilon h no puede caer en un escenario inflacionario. La cosa es que no reportan que aquí, en esas zonas de interés, de nuevo arrojan valores negativos. Son casos de, no sé, inflación no estándar, pero parece que no sucede con este tipo o con este modelo.
Y de nuevo, las regiones con epsilon h más pequeñas en mis resultados son las que están cerca del borde del disco de radio 1, que coincide con el análisis hecho por el artículo donde generan el modelo con las regiones de interés inflacionario. Entonces, la inflación, la trayectoria encontrada empieza a lo largo del disco y eventualmente cae hacia el mínimo por esta región. Y coincide con que termine en donde los valores se vuelven más altos. Poniéndolo a prueba punto a punto a lo largo de la trayectoria calculada, estos son los resultados. La trayectoria, bueno, sí, la curva naranja, los resultados numéricos de la solución completa de las ecuaciones de movimiento, y la azul, las aproximaciones que yo encontré. Aunque, bueno, aquí se parecen muchísimo a lo largo de inflación y se alejan solo al final de inflación, que está marcada por una línea punteada vertical. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque al final de inflación las hipótesis de que los parámetros sean pequeños dejan de cumplirse. Entonces es normal que se alejen, pero al principio se parecen bastante. Digo, ok, creo que vamos por buen camino, y aquí hay una diferencia con el otro caso. En el primer modelo, la tasa de giro, su magnitud era de 1, 1.2, 1.4, y aquí está entre menos 4 y 2, menos 4 y menos 2. Y pues comparando con 1, sí es significativamente mayor. Y digo, ok, pues creo que vamos por buen camino, vamos por el tercer modelo. Y este es de una D5 grana. Es un modelo que está inspirado en teoría de cuerdas, de más dimensiones. La deducción de cómo bajan de dimensiones es complicada, que todavía no la comprendo, pero pues inician con un objeto de pues 5 dimensiones espaciales, con condiciones de frontera Dirichlet, en la que terminan sus cuerdas, empiezan a hacer pues un buen de cosas bien locas, y eventualmente llegan a un potencial y a una métrica de un espacio de 2 dimensiones. Ese va a ser nuestro espacio de campos, y es el modelo que nos va a servir como pues modelo inflacionario, y está dado por todas estas expresiones, pero son bastantes. Por favor. De nuevo, los parámetros yo no los encontré, los encontraron en el artículo que estaba en la diapositiva anterior, pero dije, ok, vamos a usarlos y vamos a trabajar porque es el mismo modelo que utilizan en el artículo que me encontré. Y aquí está. Aquí esto es importante mencionarlo. De nuevo, el lado izquierdo muestra el potencial, la trayectoria inflacionaria calculada. En este caso, este punto no es el inicio de inflación o el inicio de las condiciones iniciales que dan en el artículo. Lo que pasa es que al inicio de la solución numérica que dan en el artículo, los campos se comportan de forma rara, no representan un escenario inflacionario, y ahí es donde empieza la inflación de verdad, o sea, no solo numérica, ¿no? El lado derecho nos muestra el gráfico de omega. Aquí es muy importante que no encontré solución en la mayor parte del espacio de campos, que son las regiones en blanco. ¿Es malo o no? Pues estamos por verlo. Lo coloreé de esta forma por dos motivos. Uno, para señalar el cambio de orientación en el giro entre una parte del dominio y otra. Y la segunda es porque de hecho la trayectoria de inflación cae dentro de estas regiones iluminadas. ¿Y por qué es importante? Por favor. Por esto. En el artículo que estuve comparando en cuanto a resultados, muestran de nuevo que la zona de interés es justo esa región donde encuentro yo solución al sistema de ecuaciones. Y digo, bueno, resulta que aquí hay una parte en la que hay indicativos de que inflación empieza, porque epsilon h toma sus valores más pequeños. Entonces digo, ok, vamos a ver si mi sistema de ecuaciones tiene solución a lo largo de la trayectoria inflacionaria que sí se ha encontrado, y vamos a ver qué pasa. Y estas son las comparaciones. Las curvas naranjas, los resultados de las soluciones completas a las ecuaciones, y las las azules, las aproximaciones. Y aquí se parecen muchísimo más. Y una gran diferencia es la magnitud omega. Aquí está entre menos 5 y menos 25. Entonces por eso pega muchísimo mejor. Cae más dentro de las aproximaciones o dentro de las cosas que supuse al realizar las deducciones de las cosas. Y de nuevo se alejan para el final de inflación, pero ya es en los últimos cifras. Una cosa que no les dije, perdón, lo pasé por alto. Las gráficas están dadas en términos de equals en lugar de tiempo. Uno puede pensar que inflación sucede desde un momento inicial hasta un momento final, pero pensamos que
durante ese periodo de tiempo el universo se expande. Entonces, esta n o número de Ilford es una forma de calcular la cantidad de veces que se ha expandido que ha crecido exponencialmente un parámetro que nos mide este aumento en el tamaño del universo. Es solo una convención que utilizan en inflación. Una disculpa, lo pasé por alto. Y pues en realidad esos son los resultados principales que tuve yo en mi tesis. Hay resultados secundarios, nuevos criterios o análisis en otros regímenes, pero creo que esos son los que hay que destacar. Los demás requieren más trabajo. Entonces, como conclusiones, pues sí parece posible rescatar información de los modelos antes de resolver completamente las ecuaciones de movimiento. Por supuesto, las comparaciones de las gráficas de las curvas se hicieron al resolver las ecuaciones de movimiento, pero para verificar qué tan buenas eran mis aproximaciones o la idea que estaba siguiendo. Pero el resto de gráficos de colores se obtuvieron sin necesidad de resolverlas. Parece que sí puede detectar regiones de interés inflacionario o donde podría haber cosas interesantes. Luego, pues resulta que en el régimen adecuado sí fue posible aproximar omega y epsilon h, parámetros que se suponía que debían calcularse al resolver completamente las ecuaciones de movimiento, pero parece que sí es posible. Y el tercero, creo que es uno de los más atrevidos, pensar que mi resultado representa un refinamiento al resultado propuesto en el artículo. Y de nuevo, hay que destacar que es en un régimen que ellos sí están considerando, pero el mío no es un régimen tan fuerte. Yo digo, la tasa de giro es mucho mayor que 1, ellos dicen no necesariamente, pero su no necesariamente sí abarca estos casos. Entonces es interesante ver que ellos obtuvieron valores negativos en un parámetro que está definido positivo. Y luego, el punto 4 se refiere a que hay que explorar otros regímenes, y eso lo deja en evidencia el caso del modelo EGNO, en donde mis aproximaciones fallan, o sea, se alejan del resultado que debería obtenerse. Entonces creo que sí es necesario voltear a ver otros casos. Y el último es, a mí me gustaría que el trabajo sirva para diferenciar o para empezar a estudiar modelos en los que no se han solucionado las cosas. Decir, tú me das una métrica, un potencial, yo lo soluciono y veo si hay regiones que parecen de interés. A lo mejor caen en casos donde la tasa de giro es pequeña y yo no puedo detectarlo, pero si su tasa de giro es alta, tal vez sí tengo la esperanza de detectar algo antes de resolver cualquier cosa. Y luego una cosa más, o sea, no toqué mucho el caso de un campo porque no fue lo que trabajé, pero dejo una referencia por si para alguien es de su interés. Y el segundo habla sobre la otra parte de nuestro título, que es observable. En realidad, mi tesis no fue mucho sobre las observaciones que se generan a partir de esta tasa de giro, pero hay personas que sí lo han trabajado. ¿Y cómo es que la tasa de giro puede ser un observable? ¿Por qué es que resulta importante para el futuro, al menos en cosmología? Pues hay personas que dijeron, mira, yo puedo estudiar modelos inflacionarios y en realidad estos modelos me predicen cosas nuevas. ¿Qué son estas cosas nuevas? Es una nueva estadística o cosas adicionales en la estadística del fondo cósmico de microondas, es decir, de la primera imagen que se les mostró. Actualmente pensamos que tiene un espectro gaussiano, es decir, que sus anisotropías están dispersas homogéneamente, aleatoriamente. Ellos dicen, no, en este tipo de modelos hay casos en los que encontramos cosas nuevas en esa estadística de la imagen, que deberían ser observables en el futuro y que no podrían obtenerse con los casos de un solo campo. Entonces es una propuesta que tienen las personas para decir, mira, la naturaleza es de esta forma o de esta. Y pues esa es la parte de observable. Sí hay resultados adicionales, pero pues creo que pues por aquí estaría bien dejarlo hasta con esos resultados. No sé si alguien tiene alguna duda. O sea, creo que por muy elemental que sea, a mí me serviría muchísimo, en serio. Así que esto. Bueno, ahora vamos a dejar un espacio justo para preguntas. Entonces, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adán. Jorge. ¿Qué método utilizaste para la aproximación numérica de las ecuaciones de movimiento en cada caso? Sí, podrías repetirlo, por favor.
Las ecuaciones de movimiento se solucionaron completamente con... no tanto. No tanto. ¿Dónde las gráficas? Un poquito más. Antes. Después. Las ecuaciones de movimiento totales se solucionaron con funciones de matemática, o sea, solve y cosas de esas. Pero pues este es un sistema de ecuaciones, ¿no? Que es mi propuesta. Entonces se pueden utilizar diferentes métodos. Lo que yo hice fue utilizar la función de matemática FindRoot, en la que pues uno le da los argumentos de funciones. Yo creé mis funciones, que son estas dos de aquí. Le doy de argumento a las funciones, calculo además las proyecciones, derivadas y demás que hay aquí. Y pues ya nada más fue eso, o sea, darle la precisión y la cantidad de iteraciones que yo quiero que tenga para empezar a buscar. Y además puntos iniciales, pero los puntos iniciales pueden ser cualquiera y como convergen bastante bien, jala. Yo creo que en las regiones donde no encontré solución había que tener un mejor, una mejor intuición de por dónde iban las soluciones reales, porque caen varias complejas. Y eso debido a las raíces que hay. Bueno, y aquí hay dos signos, ¿no? Más menos, pero ese más menos no es físico, es numérico, de cómo se encontraron las soluciones. Entonces, usas los dos. O sea, hay unas partes del espacio de dominios que se colorean con el más, pero no encuentran soluciones en otras regiones con ese mismo más. Y en esas regiones utilizo el menos. Sí. Matemáticas sin perdón. Dijiste que había otros regímenes, ¿no? Que debían ser como explorados. Sí, como yo considero omega mucho mayor que 1, pues es un caso particular. O sea, si es que nuestro universo tiene tasa de giro, nadie me garantiza que es mucho mayor que 1, ¿no? Los otros son con omega cercano a 1 o omega mucho menor que 1. Son otros de los regímenes de interés. En mi tesis estudié otros, pero siguen cayendo dentro de omega mucho mayor que 1. Lo que relajé fueron los de Slow. ¿Y como qué es lo que sigue? O sea, ¿qué piensas explorar después? ¿Quieres explorar esos regímenes o refinar? Sí, creo que ya partiendo de esto, explorar los otros regímenes de omega no ha de ser tan complicado. A lo mejor sí, o sea, no lo he hecho, pero parece que la idea puede ir por ahí, que podría ser un buen camino. Pero posteriormente creo que me gustaría entrarle a las perturbaciones, porque pues es lo que te da la estadística del espectro del CMB, ¿no? De los tres métodos, ¿cuál crees que fue el que se te complicó más y cuál crees que fue el más eficiente para buscar lo que querías? Creo que es método de los aproximación. Los tres. No, ¿cómo? O sea, métodos, modelos o... Sí, de los tres modelos. Sí, ya. Pues todos me costaron. No, creo que el tercero es el que ninguno me costó más que el otro, porque en realidad yo no lo hice a mano, ¿no? O sea, fue tomar las ecuaciones, o sea, el cómo derivas en matemática lo puedes como automatizar, tomar funciones generales y derivar respecto a tu primera variable y demás. Creo que hasta eso fue copiar y pegar el código para los tres modelos. Lo que lleva más poder de cómputo definitivamente es el tercer modelo, por la cantidad de expresiones y las cosas interesantes que hay ahí en sus expresiones, pero como es un modelo en el que no encontré soluciones en casi todo el espacio de campos, es al que más le dediqué tiempo para ver si no era un error numérico mío o si simplemente me faltaba poder de cómputo y demás. Entonces yo creo que fue el que más me llevó tiempo, pero en cuanto a dificultad, los tres estaban por igual. Al inicio, en la parte anterior de tus resultados, ahí, adelante, en donde está omega mayúscula, donde está tu gráfica. ¿Esa omega mayúscula qué representa? Es igual la tasa de giro, pero no está pesada por h. Y entonces, esta cosa de aquí tiene unidades de masa en la convención que se está utilizando aquí en el trabajo. Entonces, cuando te dan un parámetro con unidades de algo, ¿con qué lo comparas? Es decir, es grande, pero con respecto a qué, o pequeño con respecto a qué. Y como el estándar para los otros parámetros es pesarlos por h, les dije, pues vamos a pesarlo por h y vamos a ver entonces si ya lo estamos midiendo con la misma escala o no. Entonces, nos daría la misma información siempre que conociéramos h, pero
pues omega era más fácil de comparar, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, en omega mayúscula yo decía, bueno, es mucho mayor que 1, pero eso también tiene información de H, ¿no? Ajá. ¿También usaste un parámetro que era una tercera derivada temporal? Sí, Me maltripió un poco verlo, pero... Esto de acá. ¿Qué es? Sí, ¿Eso para qué lo usaste? sí tiene un nombre. Es un jerk, ¿no? Es un jerk. Sí, algo así. Pero en realidad en las ecuaciones que se utilizan, podrías otro poquito. Aquí aparece, ¿no? Ajá. Y en principio, aunque sea pequeño, es comparable con estos de acá. Pero cuando uno empieza a analizar el caso de omegas grandes, se da cuenta que puede separar esas mismas ecuaciones de esta forma. Y dices, mira, si omega es mucho mayor que 1 y en un escenario estándar ese cambio en las aceleraciones, que es esta epsilon, es pequeño porque quiero que mi dinámica cambie lentamente, pues entonces ya lo puedo despreciar en esa cosa, ¿no? Digo, si esto es del orden, no sé, de 10 y este es del orden de 0.1 o 0.01, pues a lo mejor ya no lo tengo que cargar. Entonces, en las aproximaciones que hice se va. Okay. Pero pues sí va a ser muy importante para omega mucho menor que 1, o para omega cercano a 1. Ajá. Afortunadamente no me molestó mucho. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más, vamos a darle un fuerte aplauso. Y te vamos a hacer entrega de tu constancia. Gracias. Gracias. ¿Te podemos tomar una foto? Sí. de tu constancia? Va. Nuestro compañero del CES. Sí. Gracias. Y bueno, pues ya saben, nosotros somos el CEF, un seminario de estudiantes para estudiantes, y nos encontramos aquí cada martes igual de 2 a 3. Y gracias por venir. Eso era el cierre.